Hola, hoy quiero compartir con ustedes y hacer mis aportes sobre lo que se conoce como víctima en el proceso penal, es decir, el rol que cumplen estas dentro del proceso penal acusatorio colombiano. Pero para esto es muy importante tener en cuenta y conocer qué es un proceso penal. El proceso penal se encuentra definido como el acto de naturaleza jurídica mediante el cual un órgano estatal tiene como finalidad aplicar las leyes penales a un caso en específico. Este proceso se encuentra estructurado por unas partes determinadas, dentro de las cuales encontramos a las víctimas, y es de ellas que haremos énfasis en este video. Asimismo, es importante aclarar a qué nos referimos cuando hablamos de víctima. Entonces, ¿qué es una víctima? En primer término, esta expresión es utilizada para hacer referencia a quien haya sufrido un daño o un perjuicio ocasionado por una acción o por una omisión. Pero en el derecho penal hay una definición un poco más amplia. Entonces resulta ser que en el derecho penal, la víctima es la persona física a la que se le ocasiona un daño. Este es provocado por un sujeto y dicho daño podrá ser no solamente físico, sino también material, moral e incluso psicológico. Bien, en cuanto a la conceptualización de víctima, existe una gran diferencia entre víctima y agraviado o perjudicado del delito. De hecho, la Corte Constitucional, mediante auto interlocutorio, dilucidó ambos conceptos tratando de determinar si en la actual sistemática procesal penal son acepciones equiparables o si en definitiva son conceptos totalmente diferentes. Al final se determinó que los vocablos víctima y perjudicado son acepciones muy similares y es por esta misma razón que el legislador los englobó, otorgándoles un trato análogo en la Ley 906 del 2004 al respecto de exigir para ambos el señalamiento de un daño concreto para poder permitirles participar en el proceso penal. Entonces el legislador optó por utilizar el término víctima para hacer referencia a todas las personas naturales o jurídicas y demás sujetos de derechos que sufran un daño como consecuencia del injusto. Obviamente en este no solamente encontramos al sujeto pasivo del delito, quien es directamente afectada por el injusto, sino también a aquellos que sufren consecuencias derivadas de este. Ahora bien, las víctimas deben ser reconocidas dentro del proceso y una vez reconocidas como tal, estas ostentan de una gama de derechos que les permiten poder intervenir en el proceso en busca de verdad, justicia y reparación. El propósito del reconocimiento de la víctima como sujeto de derecho se expresa en los derechos de verdad, justicia y reparación, los cuales tienen como objetivo devolverle el goce y la protección de los derechos y las libertades a las víctimas. Estos derechos han sido desarrollados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos así. Primero, el derecho a la justicia ha sido considerado como ese derecho que tiene la víctima a que el Estado investigue los hechos violatorios a sus derechos humanos, como también que juzgue y sancione a quienes sean responsables de la conducta punible y evitar obviamente la impunidad y por supuesto que por esta vía se haga reivindicación de sus derechos. Segundo, el derecho a la verdad es la potestad que tienen las víctimas y la comunidad de conocer las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que ocurrieron los hechos violatorios a sus derechos humanos. Este derecho, según la Corte Interamericana, tiene dos ámbitos, uno individual y otro colectivo. Tercero y último, derecho a la reparación, el cual se traduce en los mecanismos que utiliza el Estado para poder cumplir con la obligación de devolver el goce de derechos y libertades a la víctima que ha sido afectada por el injusto. Y esto lo hace mediante varias medidas que conocemos como restitución, compensación, garantía de no repetición, medidas de satisfacción, entre otras. En los artículos 132 al 137 del capítulo cuarto, título cuarto de la Ley 906, o también conocida como Código de Procedimiento Penal Colombiano, hay una organización y sistematización de unos criterios que irradiaron a la figura de la víctima del delito, sus derechos, también los mecanismos de información sobre el proceso, cómo deben actuar dentro de él y por supuesto las medidas de protección que ofrece el Estado por medio del juez y la Fiscalía General de la Nación. Los artículos anteriormente mencionados enuncian textualmente lo siguiente.
El artículo 133 de la Ley 906 del 2004 establece que a la víctima se le debe brindar seguridad y atención inmediata, garantizando su seguridad personal, procurando evitar que se atente contra su familia, contra su vida privada y su dignidad. Asimismo, las víctimas podrán solicitar ante el juez de control de garantías las medidas indispensables para su protección y para su atención, esto según lo establecido en el artículo 134 de la Ley 906 del 2004. Por su parte, el artículo 135 explica que la víctima tiene derecho a que se le garantice la información sobre cuáles son esos derechos de los que goza al adquirir la calidad de víctima. Y estos deben ser informados por el fiscal desde el primer momento en que la víctima intervenga en el proceso penal. Por otro lado, la víctima tiene derecho a recibir información por parte de la Fiscalía General de la Nación y de la Policía Judicial sobre organizaciones a las que pueda dirigirse para obtener apoyo, el lugar y el modo de presentar una denuncia o una querella, el tipo de apoyo o de servicios que pueda recibir, los requisitos para acceder a una indemnización, la sentencia del juez y la fecha y el lugar del juicio oral, el modo y las condiciones en que puede pedir protección, entre otros que los encontramos en el artículo 136. Las víctimas en garantía de los derechos a la verdad, justicia y reparación tienen el derecho de poder intervenir en todas las fases de la actuación penal, teniendo en cuenta que podrán solicitar al fiscal cualquier medida de protección ante los ataques u hostigamientos que atenten en contra de su vida o la de su familia. El interrogatorio de víctimas debe realizarse con respeto de su situación personal, de sus derechos y también de su dignidad. El ejercicio de sus derechos no es obligatorio que estén representadas por un abogado, pero a partir de la audiencia preparatoria y para poder intervenir, tendrán que ser asistidas por un profesional del derecho. Si la víctima no cuenta con los medios suficientes para poder contratar los servicios de un abogado, la Fiscalía General de la Nación le otorgará uno de oficio. Estos y más numerales los encontramos en el artículo 137, que hace referencia a la intervención de las víctimas en el proceso penal. Después de todo, surge una pregunta: ¿cómo se adquiere la calidad de víctima? Obviamente la calidad de víctima se adquiere por haber sufrido un daño o un perjuicio, pero no basta solamente con alegar haber sufrido tal daño, sino que se requiere, para poder tener legitimación en el proceso penal, de un aval aludido. Es por eso que no toda persona que alega haber sufrido un daño puede ser reconocida como víctima dentro de la actuación penal. ¿La calidad de víctima se prueba? En efecto, sí, esta debe requerirse ante el juez y debe estar acompañada, además de una carga argumentativa, también de una carga probatoria que brinde la validez a la solicitud que se está haciendo. De acuerdo a lo anterior, entonces se deben exponer las razones de fondo por las cuales se considera que se ha causado un daño o un perjuicio, y adicional a esto se deben allegar las pruebas, por lo menos sumarias, de la existencia de tal daño. La sentencia C-516 del año 2017 explica respecto a la condición de víctima que para ser considerado como tal dentro de la actuación penal se requiere de un perjuicio real, material o concreto, individual o colectivo, y patrimonial o extrapatrimonial. ¿En qué momento del proceso debe ser acreditada la calidad de víctima? El reconocimiento formal de la víctima se hace por parte del juez de conocimiento, y el momento procesal concebido para esta solicitud es la audiencia de formulación de acusación. Y para finalizar, ¿procede algún recurso contra la decisión del reconocimiento de la calidad de víctima? Contra la decisión del reconocimiento de la calidad de víctima, los sujetos procesales pueden interponer tanto recurso de apelación como recurso de reposición.